Las 20 personas más inteligentes de la historia. La historia de la humanidad está repleta de mentes brillantes que han moldeado nuestro mundo. Desde los antiguos sabios de Grecia hasta los visionarios modernos, cada uno de estos genios dejó una huella imborrable en la ciencia, el arte y la filosofía. Hoy exploraremos la vida y las hazañas de 20 de los más grandes pensadores que han existido. Los fundadores del pensamiento. 1. Aristóteles. Considerado el padre de la lógica y uno de los mayores pensadores de la historia, Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la antigua Grecia. Fue discípulo de Platón, pero pronto desarrolló su propia visión filosófica, alejándose de las ideas de su maestro. Sus escritos abordan temas como política, ética, metafísica y biología, siendo pionero en la observación científica. Su obra Ética, a Nicómaco, sentó las bases del pensamiento moral occidental, mientras que su poética sigue siendo una referencia fundamental en el análisis literario. Además, su enfoque empírico influyó en siglos de ciencia, estableciendo una metodología que conectaba la razón con la observación. 2. Sócrates. El gran maestro de la filosofía clásica, Sócrates, vivió en el siglo V a.C. y es recordado por su peculiar método de enseñanza, la mayéutica. A través de preguntas incisivas, ayudaba a sus interlocutores a reflexionar profundamente y descubrir verdades por sí mismos. Para Sócrates, la virtud era el camino hacia la felicidad y la ignorancia, el origen de todos los males. Aunque no dejó escritos, su legado fue preservado por sus discípulos, principalmente Platón. Su vida terminó trágicamente cuando fue condenado a beber cicuta por corromper a la juventud de Atenas, un acto que lo convirtió en un símbolo de la libertad de pensamiento y la integridad moral. 3. Pitágoras, nacido en la isla de Samos alrededor del año 560 a.C., no solo revolucionó las matemáticas con su famoso teorema, sino que también fundó una escuela filosófica y espiritual que influyó profundamente en el pensamiento de su época. Creía que los números eran la esencia de todas las cosas, y su enfoque místico hacia las matemáticas lo llevó a vincularlas con la música, la astronomía y la armonía universal. Su escuela también promovía principios éticos como la vida simple, la moderación y el vegetarianismo. Aunque mucho de su vida está envuelto en mitos, su impacto en las matemáticas y la filosofía es incuestionable, sentando las bases para futuras generaciones de pensadores. Los creadores del Renacimiento. 4. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es quizás el mejor ejemplo de un genio polímata. Nacido en Vinci, Italia, en el año 1452, destacó en áreas tan diversas como la pintura, la ingeniería, la anatomía y la arquitectura. Es famoso por obras maestras como La Mona Lisa y La Última Cena, pero su verdadero genio trasciende el arte. En sus cuadernos, diseñó máquinas voladoras, tanques y dispositivos hidráulicos que, debido a las limitaciones tecnológicas de su tiempo, no pudieron construirse. Además, fue un pionero en el estudio del cuerpo humano, realizando disecciones que dieron lugar a dibujos anatómicos tan precisos que aún son valorados por la ciencia moderna. Su insaciable curiosidad y su capacidad para observar el mundo lo convierten en una figura única del Renacimiento. 5. Miguel Ángel Buonarroti, nacido en el año 1475 en Caprese, Italia, fue un artista cuya destreza abarcó pintura, escultura, arquitectura y poesía. Aunque se consideraba principalmente escultor, su trabajo en la Capilla Sixtina, especialmente El Juicio Final, es una de las mayores obras maestras del arte mundial. Su escultura David, que representa la perfección de la anatomía humana, es un símbolo del Renacimiento y de la belleza clásica. Además, diseñó la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, una hazaña arquitectónica que influyó en generaciones de arquitectos. Miguel Ángel dedicó más de 7 décadas de su vida al arte,
enfrentándose a desafíos monumentales y dejando un legado inolvidable. 6. Galileo Galilei. Galileo Galilei, nacido en Pisa en el año 1564, es considerado el padre de la ciencia moderna. Su uso pionero del telescopio marcó el inicio de una nueva era en la astronomía. Con este instrumento, descubrió montañas en la Luna, las fases de Venus, manchas solares y los satélites de Júpiter, conocidos como lunas galileanas. Estos descubrimientos desafiaron la visión geocéntrica del universo y respaldaron la teoría heliocéntrica de Copérnico. Sin embargo, sus ideas lo llevaron a enfrentarse a la Iglesia Católica, que lo obligó a retractarse y vivir bajo arresto domiciliario. A pesar de ello, Galileo continuó desarrollando teorías que sentaron las bases de la física y la astronomía modernas, convirtiéndose en un símbolo de la búsqueda del conocimiento. Los arquitectos de la ciencia. 7. Isaac Newton. Isaac Newton, nacido en el año 1643 en Inglaterra, revolucionó la física y las matemáticas con su obra Principia Mathematica. En este trabajo, formuló las leyes del movimiento, que explican cómo interactúan los objetos, y la ley de la gravitación universal, que describe la atracción entre masas. Newton también hizo importantes aportes a la óptica, descubriendo que la luz blanca está compuesta por un espectro de colores. Además, desarrolló el cálculo matemático, una herramienta esencial para la ciencia moderna. Su capacidad para combinar observación, experimentación y teoría lo convirtió en una figura fundamental de la historia de la ciencia. 8. Charles Darwin. Charles Darwin, nacido en el año 1809, es conocido como el padre de la biología evolutiva. En su obra, El origen de las especies, publicada en el año 1859, presentó la teoría de la evolución por selección natural, explicando cómo los organismos se adaptan y cambian con el tiempo. Sus observaciones realizadas durante el viaje en el HMS Beagle, especialmente en las Islas Galápagos, desafiaron las creencias tradicionales sobre la creación de la vida. Aunque controvertida en su época, su teoría es ahora un pilar de la biología moderna, ayudándonos a comprender la biodiversidad y la evolución de las especies, incluido el ser humano. Los arquitectos de la ciencia. 9. Marie Curie. Marie Curie, nacida en el año 1867 en Polonia, fue una científica pionera que rompió barreras de género en una época dominada por hombres. Junto con su esposo, Pierre Curie, descubrió los elementos radio y polonio y acuñó el término radioactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en áreas distintas. Física, en el año 1903, por sus investigaciones sobre la radiación, y química, en el año 1911, por el aislamiento del radio. Su trabajo no solo revolucionó la física y la química, sino que también tuvo un impacto duradero en la medicina, especialmente en el tratamiento del cáncer. 10. Albert Einstein. Albert Einstein, nacido en el año 1879 en Alemania, es sinónimo de genialidad. Su teoría de la relatividad, presentada en el año 1905, revolucionó nuestra comprensión del universo. Introdujo conceptos como la relatividad del tiempo y el espacio, mostrando cómo se entrelazan con la gravedad. Su famosa ecuación, E igual a mc al cuadrado, reveló la relación entre energía y masa, sentando las bases para avances tecnológicos y científicos, desde la energía nuclear hasta la cosmología moderna. Además de su trabajo científico, Einstein fue un pacifista y humanista, utilizando su fama para promover la paz y la justicia social. 11. Alan Turing. Alan Turing, nacido en el año 1912 en Inglaterra, fue un matemático y criptógrafo cuyos logros cambiaron el rumbo de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial,
lideró el equipo que descifró los códigos de la máquina Enigma utilizada por los nazis, acelerando el final de la guerra. Más allá de su impacto en el conflicto bélico, Turing es reconocido como el padre de la informática moderna. Su concepto de la máquina de Turing sentó las bases teóricas para los ordenadores actuales, abriendo un nuevo campo de estudio que transformó el mundo. Su vida, aunque trágicamente interrumpida, dejó un legado inmortal en la ciencia y la tecnología. Innovadores y visionarios. 12. Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un genio visionario que revolucionó la electricidad al desarrollar la corriente alterna, que se convirtió en el estándar mundial. Soñó con transmitir energía inalámbrica y crear un mundo de acceso gratuito a la electricidad, pero muchas de sus ideas fueron incomprendidas en su tiempo. Sus inventos y conceptos han influido profundamente en la tecnología moderna. Tesla es recordado como un inventor adelantado a su época que vivió para perseguir sus sueños científicos. 13. Ada Lovelace. Hija del poeta Lord Byron, Ada Lovelace es considerada la primera programadora de la historia. Trabajó junto a Charles Babbage en su máquina analítica, donde vislumbró el potencial de las computadoras más allá de los cálculos matemáticos. Escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Su visión innovadora sentó las bases de la informática moderna y la importancia de la programación. 14. Stephen Hawking. Stephen Hawking desafió las limitaciones de su cuerpo debido a la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, y se convirtió en uno de los físicos teóricos más influyentes del mundo. Su libro, Una breve historia del tiempo, acercó conceptos complejos como los agujeros negros y el origen del universo al público general. Su trabajo cambió la forma en que entendemos la cosmología moderna. Hawking demostró que la voluntad y la curiosidad no tienen límites. 15. Thomas Edison. Thomas Edison fue un inventor prolífico con más de 1000 patentes a su nombre, incluyendo el fonógrafo y la bombilla eléctrica perfeccionada. Su capacidad para transformar ideas en productos prácticos revolucionó la vida cotidiana. Fundó el primer laboratorio de investigación industrial, sentando las bases de la innovación moderna. Edison es considerado una figura clave de la segunda revolución industrial. Pensadores modernos. 16. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una científica británica cuyo trabajo en cristalografía de rayos X fue esencial para descubrir la estructura del ADN. A pesar de su contribución, no recibió el reconocimiento que merecía en vida. Sus imágenes, en particular la famosa Fotografía 51, revelaron la doble hélice del ADN. Franklin es ahora valorada como una figura fundamental en la biología molecular. 17. Carl Sagan. Carl Sagan fue un astrofísico y divulgador científico que popularizó el estudio del cosmos con su serie de televisión Cosmos. Inspiró a millones de personas a explorar el universo y comprender nuestro lugar en él. También fue un defensor del pensamiento crítico y la búsqueda de vida extraterrestre. Su legado perdura en la curiosidad científica de nuevas generaciones. 18. Elon Musk. Elon Musk es un innovador contemporáneo que lidera empresas como Tesla, SpaceX y Neuralink. Ha transformado la industria automotriz con vehículos eléctricos y está trabajando en la exploración espacial con el objetivo de colonizar Marte. Musk también ha impulsado la sostenibilidad y el desarrollo de tecnologías futuristas. Es una de las figuras más influyentes de la era moderna. 19. Katherine Johnson. Katherine Johnson fue una matemática afroamericana cuya precisión en los cálculos fue crucial para las misiones espaciales de la NASA. Jugó un papel clave en el éxito del Apolo 11, que llevó al hombre a la Luna. Su trabajo destacó en una época de segregación y desigualdad, rompiendo barreras raciales y de género. Johnson es un símbolo de perseverancia y excelencia científica. 20. Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web.
un sistema que revolucionó la forma en que compartimos información y nos comunicamos. Su visión democratizó el acceso al conocimiento y transformó el mundo digital. A pesar de su impacto global, Berners-Lee ha abogado por una web abierta y accesible para todos. Es una figura clave en la era de la información. Suscríbete a El Pensador Nerd. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y déjanos en los comentarios cuál de estos genios es tu favorito o quién agregarías a la lista. Nos vemos en el próximo video. Pensadores.